Ay, caramba. Ay, me siento amado, güey. Me siento amado. Mira, me acercan mi café de... Déjate lo muestro así para que... Ajá. Ah, se me va a enojar hoy San Juan. Ya se, era San Juditas. Es San Ya, Juditas. es la misma, sí, sí, sí. Ah, sí. Me parece que ya estamos, Abel, incluso también ¿Ya? en tu muro, ¿eh? ¿Sí? A ver, déjame. Sí, chécale. Sí. ¿Cómo ves? ¿Sí Bueno, a mí me estás o parece... no? ¿A ti te parece en mi... ¿Ya está en mi muro? Sí, Ah, va. ¿Sí? Ah, sí, parece que sí. Bueno, pues le damos, Pablo. órale. Pues buenas noches. A ver, nos esperamos unos 3 minutitos, ¿no? A ver Va, si va, va. se conectan las dos personas que faltan Ahí para, que nos comuniquen que ya andan por ahí para para los poder cinco. empezar a decir tonterías, para que nos completemos los 5 que somos siempre. Oye, ¿y no está lloviendo en Guanajuato? Ha estado lloviendo intermitentemente. Ah, ok. Ahorita está chispeando, pero empezó a llover por ahí de las 2, 3 de la tarde. Acá también, ¿eh? Acá también. O si Destapaste quiere, una lata. Dime. no, ¿cómo crees? Es el termo, Ah, ya. Yo pensé que era la de... La lata esa de machotes. ¿O ¿Cómo se llama esa lata que salió ahora de Victoria? la Bueno, de ya. chingones. Ay, y yo machotes. Pues es lo Te, mismo. te proyectas, Abel. Bueno, son las ganas que Oye, tengo. si quieres, bueno, allá sí le damos, ¿no? Sí, si Este, quieres. Te Ya iba a está. decir que si querías compartir desde tu muro, pero ya mira, porque si no luego vas a estar transmitiendo en vivo como la vez pasada. No, Y- no sé si. Pásame, si me lo pasa, lo transmito ahí en vivo, ¿no? Como me digas, ¿eh? Y ya, por ahí ya Chale. me aparecen que ya hay 3 personas. Entonces, ¿ya sí le damos? Sí, Bueno, entonces, pues pues buenas noches a todos. sí, pues buenas noches nuevamente. Gracias por el favor de su atención, dándole continuidad a estos diálogos con la historia de la ciudad de León, Guanajuato, nuestra querida ciudad, en donde estamos tratando de, pues, desmenuzar, analizar, pues, una serie de situaciones, circunstancias, acontecimientos que le han dado, pues, forma a la ciudad tal y como la conocemos el día de hoy. Hemos venido hablando de varios aspectos característicos, representativos de la misma, los barrios, ya hablamos pues básicamente los más antiguos y de alguna manera conocidos o populares. Eh, Hemos estado hablando de diferentes aspectos de la vida cotidiana, algunas cosas agradables, y el día de hoy pues vamos a abordar aspectos pues no muy agraciados para la ciudad de León, Guanajuato, ¿no? La ciudad desde que se funda, bueno, incluso antes de que fuera considerada ciudad, pues ha venido arrastrando una serie de uh, eh, experiencias negativas, pero que al final la han, la han fortalecido, desde epidemias o catástrofes naturales que la han azotado. Y pues el día de hoy vamos a hablar específicamente de las inundaciones que han azotado la ciudad de León, Guanajuato. ¿Y por qué hablar de inundaciones? Porque si bien incluso de manera reciente se siguen presentando o se han seguido presentando a partir de las temporadas de lluvia fenómenos como las inundaciones. Creo que
hay dos inundaciones que han sido fundamentales y que han generado de alguna manera un cambio de perspectiva, de actividades, de pensamiento en la ciudad, en todos sus aspectos. Y pues el día de hoy vamos a abordar ese tema, ¿no, Abel? ¿Cómo te encuentras, Abel? Bien, bien, muchas gracias, Pablo. Un saludo por allá a todos y un saludo a Elba, un saludo a Rosario, un saludo a Alan Magaña también que anda por ahí. Mira, Pablo, a mí me pareció, desde que se salió por ahí el tema, tiene que ver un poco con las efemérides, ¿no? Claro. Con las cosas que estamos viviendo. En la semana, precisamente el día de San Juan, venía en mis comentarios de Facebook, bueno, de las gracias de San Juan. San Juan Bautista es para la mayoría de los pueblos agrícolas, o prácticamente para todos los pueblos agrícolas de México, el santo, uno de los santos más importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es el santo que bautiza, es el santo que baña, el que trae el agua, ¿no? Y para la mayoría de los pueblos agrícolas, pues el agua significa, o para todos prácticamente los pueblos agrícolas, el agua significa el elemento que va a propiciar o que propicia el desarrollo económico o el desarrollo productivo, ¿no? En términos productivos. Y es curioso también porque yo había notado en algún momento que entre San Juan y San Isidro hay 40 días. El San Isidro es el santo que se celebra el 15 de mayo, precisamente el Día del Maestro, ¿no? Yo San lo noté por Isidro primera vez, Labrador. Labrador, ajá, el día del 15 de mayo, y me parece, bueno, no curioso, yo creo que tiene que ver, o sea, con este calendario litúrgico, pero también con el calendario civil y con esta forma de vivir el tiempo, ¿no? El tiempo el sistema productivo en todos los lugares, ¿no? En el caso de la ciudad, como bien señalas, bueno, pues sale este tema de las inundaciones, porque a cualquier persona que se acerque a la historia de León se va a encontrar estas dos situaciones como una de las situaciones más importantes de la historia de la ciudad, ¿no? Independientemente de a qué tipo de tema histórico te acerques para investigar a la ciudad, la historiografía de la ciudad tiene estos dos fenómenos, son fenómenos catastróficos, son inundaciones, tiene estas dos inundaciones como puntos importantes de la historia de la ciudad. Entonces, pues ahora que llegamos con el tiempo de aguas, ahora que se acerca, ahora estuvimos esta semana, se celebró el Día de San Juan, eh, pues se viene este tema que parece muy importante para la historia de la ciudad, ¿no? Y Claro. bueno, esto se explica con cómo está geográficamente la ciudad, ¿no? No sé si quieras que ya empiece con este rollo o si quieras comentar algo al respecto, Pablo. No, pues te cedo la palabra totalmente. Estoy de acuerdo con lo que comentas. Es decir, yo creo que al hacernos conscientes de las características geográficas en donde se asienta la ciudad, y luego si escarbamos un poquito por ahí en los documentos históricos, pues podemos ver que había una gran cantidad de cuerpos de agua, háblese principalmente arroyos, y eso tiene mucho que ver en que se haya establecido pues primeros grupos poblacionales en lo que posteriormente se convertiría en villa y mucho después en ciudad. Entonces, adelante, Abel, a ver, explícanos. Sí, bueno, un poco, voy a tratar de explicarlo porque me parece que les platico a ustedes a la vez que me lo explico yo un poco. La verdad, la ciudad es un valle, ¿no? Hay gente que le conoce también como el Valle de Señor, en algún momento se le ha nombrado así. Y este valle tiene sus orígenes o tiene sus límites, los límites más cercanos en la parte montañosa que para nosotros está entre el norte y el oriente de la ciudad.
Es decir, si nosotros, estando en el centro de la ciudad, volteamos a ver hacia donde sale el sol, es decir, hacia el oriente, vamos a encontrar sí un lado plano. Pero si hacemos el trayecto entre León y Silao, al lado, al lado norte, vamos a encontrar como una barrera montañosa. Esa barrera montañosa es muy importante para que nos expliquemos la situación de los sistemas hídricos de la ciudad. ¿Por qué? Porque en estas montañas, a partir de estas montañas, bajan los arroyos que van a bañar el valle donde fue asentada la ciudad de León, ¿no? Si bien de alguna manera podemos entender que la ciudad de León se va a asentar prácticamente en donde está ahorita el centro de la ciudad, pues todos los demás, todo lo que va todo el valle que va de León hacia Silao o de Silao hacia León, pues son lugares, es el valle que va a servir para el sistema productivo, ¿no? Llámese ganadería y posteriormente agricultura. Pero si nos enfocamos de manera más específica al primer cuadro, a los primeros cuadros donde fue fundada la ciudad, nos vamos a encontrar que existe, sí, el río, lo que conocemos actualmente como Río de los Gómez, Río León se le conoció también en algún momento, Río de Nuestra Señora también se le ha dicho. Entonces, este es el río el más importante, que es el Río de los Gómez, que será que gran parte del año no lleva agua. Yo casi me atrevo a decir que es pues, en la actualidad es un río que, si contamos los 365 días del año, son menos los días que no lleva agua que los que lleva agua, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante la temporada, ¿no? O sea, así es. Es un río temporal. Es curioso que no sé si te ha tocado, o en general a quienes nos están viendo, pues siendo originarios de León, es común referirnos a la avenida del Malecón, ¿no? Entonces, de pronto las personas que vienen de otros lados se extrañan de que tengamos un malecón. O sea, ¿cómo? Ajá. ¿Un malecón? Sí, malecón. Sí. En el malecón, un malecón del río. A ver, y ven el río, y el río está seco, ¿no? Claro, el río no tiene agua. Es una situación, digamos, bastante habitual o común para nosotros. Así es. En donde incluso en las tardes de pinta nos íbamos a jugar ahí abajo al fútbol, claro, o a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, la temporada de lluvia nos ofrece un rostro diferente de esa parte de la ciudad, que de pronto hoy lo puedes ver completamente vacío y mañana al límite. O sea, es lo que nos ofrece el río León o río de los Gómez, ¿no? Sí, precisamente esto que comentas me parece bien importante porque, bueno, cuando tratamos de explicarnos el porqué de las inundaciones, pues salen muchas explicaciones, ¿no? Sí. A mí, yo te soy franco, más que encontrar culpables, me gustaría, porque encontramos explicaciones, ¿no? Del porqué, y esta sería fundamentalmente una, ¿no? Que claro, está asentada, la ciudad está asentada en un valle que, pues en sus orígenes, en la época colonial, pues trabaja con la lluvia temporal, ¿no? Claro, y bueno, vuelvo un poco a lo que me preguntabas, tiene que ver, incluso la ciudad está asentada en un punto, sí, entre el río León, o lo que actualmente es el río de los Gómez, y es bien importante mencionar otra cosa, corrían otros arroyos, o corren a la fecha otros arroyos en la ciudad, que se vuelven como los márgenes donde está sentado el pequeño valle, donde está sentado el centro de la ciudad, ¿no? Un límite sería así el río de los Gómez, que es el río más grande, pero al poniente, hacia el Templo de la Soledad, lo que conocemos como hacia el Santuario de Guadalupe, corría otro arroyo, un arroyo que se conoce como Machigües, ajá, que es uno de los arroyos más importantes. Es uno de los arroyos más importantes porque es uno de los arroyos muy importantes porque
porque este es de donde abreva la primera ciudadanía, o sea, los ciudadanos que están llegando a León abrevan de manera inmediata de este río. ¿Por qué? Porque este arroyo Machigües a su vez abrevaba de un ojo de agua cercano al Parque Hidalgo, al que actualmente es el Parque Hidalgo. Entonces, es correcto. A ese ojo de agua llegaba a su vez otro arroyo que bajaba también de la sierra, que bajaba desde allá, desde el lago, desde el Cerro Gordo, que es el arroyo Mariches, y después llegaba por ahí, bajaba hacia el Seguro. Estoy haciendo aproximaciones, no te podré decir las calles, pero bajaba hacia tal vez Boulevard Insurgentes, por ahí después por ahí por el Seguro, pasaba ahí entre los Paraísos, se acerca a San Antonio y baja el agua a San Antonio y luego al Parque Hidalgo. Claro. Y de ahí a su vez vuelve a salir este arroyo, se le llamó también Arroyo del Ratón, incluso sí ya viene una calle que se llama así, calle del Ratón. Ajá, y sale este arroyo y pasa, bueno, por ahí por lo que actualmente conocemos como el Centro Médico, y luego accedía un poco hacia el sur, por ahí, antes, por la calle, no recuerdo el nombre de la calle, pero está paralela a la Miguel Alemán, y de ahí corre hacia el sur, pasando por lo que actualmente es el Descarga Estrella, un poco entre la calle Rivera, Miguel Alemán. Precisamente me parece importantísimo que entendamos por qué la calle Rivera, hablando de calles que siempre lo mencionamos, que la calle Rivera se llame Rivera. Claro, Ribera del Río. La ribera del río que cruza y que va de norte a sur, ¿no? Y que es el arroyo que lleva agua, me parece, y que lleva agua de manera permanente, o sea, un tanto más permanente en comparación con el río de los Gómez, ¿no? Claro, a ver, aquí hay que hacer tal vez esta acotación que tú ya bien hacías, ¿no? Tal vez el hecho de que llevara de manera más o menos regular pues agua o líquido es porque de alguna manera ahí se abrevaba, ¿no? Sí, es intencional. Bueno, habrá que decirlo también, ¿no? En su origen, la ciudad tiene un origen defensivo, ¿no? O sea, sí, por ahí está pasando el río, y de ahí donde estamos mencionando que pasa el río, que es esta zona de la Soledad. Si caminas un poco más hacia el poniente, lo que te vas a encontrar son peñas. O sea, si sigues caminando de la Soledad hacia adentro del Descarga Estrella, va a haber un momento en que te vas a topar. Esas peñas, o sea, esa distribución geográfica de la que gozó la ciudad, en su origen es defensiva, Pablo, porque es una manera de poner a la ciudad en un rincón, establecer, sí, las pasadas del agua, pero también es una manera defensiva porque acuérdate que las incursiones chichimecas venían siempre del norte, de la parte montañosa, porque los chichimecas en estas formas de guerra, pues era lo que después conocemos nosotros como azonada o como el pega y corre, y los chichimecas lo que hacían, llegaban, atacaban e inmediatamente se subían otra vez al cerro. Entonces, en ese sentido, la ciudad está muy bien ubicada porque las peñas o ¿qué sería como la barrera natural que significaba el Cerro del Santuario, actual, Cerro de Guadalupe se llamó también en otro momento, pues sí, significaba una manera de poner en un rincón la ciudad y acomodarla de tal manera que esa parte le sirviera como una forma defensiva. Ahí pasaba también el río y, ojo, el agua es fundamental para entenderlos, ¿no? Entonces, me parece que los dos ríos más importantes es, sí, el río Machigües y por otro lado el río de los Gómez, ¿no? Estos me parece son como los más importantes, y es bien importante entender otra cosa, Pablo, porque luego de ahí se desprenden muchas crónicas, ¿no? El agua siempre nos va a correr de norte a sur, en la ciudad de León, de norte a sur, y un poco y un poco de norte a sur, ¿vale? De norte a sur y un poco de norte a sur. Y en las calles, ya en la distribución de las calles de la ciudad, también un poco de poniente a oriente, ¿no? Porque es como el nivel que tiene también la ciudad. Es importante porque después de ahí van a surgir algunas crónicas urbanas que tienen que ver con los túneles de León,
y que se han mencionado muchos túneles, pero parece que la base, el origen de todas de estas leyendas, pues están en que la ciudad, en sus orígenes coloniales, tenían un sistema arquitectónico o un sistema urbanístico que consideraba estas salidas de agua. Se embovedaban una especie de arroyos, se embovedaban estos arroyos y por estos arroyos se hacía correr el agua, ¿no? En el siglo XX, bueno, desde finales del XIX y principios del XX, pues encontraron cuando se empieza a hacer un sistema urbanístico más profundo que necesita más altura, pues empiezan a hacer cimientos de mayores dimensiones y pues encuentran estas bóvedas y empiezan a decir pues que había túneles en la ciudad. Bueno, eso no, termina. Bueno, y eso te digo, a mí no me consta, yo he visto, más de alguna vez me han invitado a platicar al respecto, y al final se decepcionan, como les pasa a todos los que me conocen. Fuertes declaraciones, a ver, fuertes declaraciones. No, bueno, se decepcionan porque es raro que yo diga, es raro que yo diga, sí, ahí están, ¿no? O por lo menos yo no. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos de los túneles de la ciudad, al total ya lo estoy diciendo, cuando hablamos de los túneles de la ciudad, me es muy complicado decir, sí, aquí están los túneles, porque la crónica popular lo que ha dicho, y lo ha dicho muy fuerte, es que hay túneles y que es todo un entramado de túneles, ¿no? Lo que mi discurso, bueno, o mi argumento contrario, también incluye el considerar que es posible que haya comunicación subterránea entre 1, 2, 3, 10 lugares. No todo un sistema como del que se ha hablado, ¿no? Porque se ha hablado de un sistema de túneles. Pero a ver, entonces aquí la finalidad es hidráulica. Sí. No hay más, ¿no? Así es, no es eso. No es una cuestión acá de conspiradores, ni de la época cristera. No, bueno, pues yo no tengo elementos como para decir si son los cristeros o si. No, la verdad es que yo no dudo que exista la posibilidad que en algún momento tengamos una comunicación de un inmueble a otro, ¿no? O sea, es posible, porque además existían personas muy ricas en términos económicos en León, como para hacer un túnel de esas dimensiones. Pero para hacer todo este sistema del que se está hablando, a mí me parece francamente muy difícil cuando dicen que, cuando yo les pregunto el periodo de construcción, casi siempre lo ubican en el periodo cristero, ¿no? Y yo noto muchas dificultades, entre ellas las inundaciones, para que haya sido en este periodo, ¿no? O sea, la inundación del 88 es a finales del 19, trastoca la economía de la ciudad. Claro. Y como detalle, pues la otra inundación de gran mención, pues es la del 26, y que precisamente por estas fechas es cuando pues el conflicto cristero estaba teniendo sus inicios, ¿no? Así es, además, sí. O sea, el costo de esto es enorme, Pablo. O sea, hacer un túnel con las dimensiones, yo por ahí cuando platico con mis alumnos, una de las cosas que yo les comento es, miren, ahora en años pasados que uno de los más ilustres mexicanos, de los más reconocidos a nivel internacional, se fugó de una cárcel, hicieron una revisión. Recuerdo haber visto un reportaje donde hacían una revisión del costo del túnel, ¿no? Del costo en términos económicos, con tecnología. Tiempo, ¿no? Y el tiempo, porque el también tiempo. Eso fue de años. Así es, ¿no? A ver. Y el costo en términos económicos, o sea, todo lo que fue enorme. Un túnel de aproximadamente, creo que 1 o 2 kilómetros, ¿no? Ajá. En el caso de la ciudad, lo que dicen algunas publicaciones, ponen toda una red. Una red de grandes dimensiones, de gran envergadura, y a mí, te soy franco, me parece
pues me parece una exageración, ¿no? En un momento en que la ciudad había vivido la inundación del 88, a finales del 19, había arrasado la ciudad. Después, eh, hay algunas situaciones, bueno, inmediatamente va a ser la Revolución Mexicana, que Sí. hubo Matlazagua también, hubo otras inundaciones, hay una inundación por ahí en 1911, hubo también por ahí la Revolución, ¿no? Las sazonadas de Orozco, posteriormente Villa, ¿no? Entonces, y ojo, y a nivel mundial la economía no estaba también del todo bien, ¿no? Acuérdate por ahí que está la Gran Depresión. Entonces, a mí me parece Probable. como poco probable. Yo, ojo, también otra cosa que no se comenta es que, o que nunca ha terminado de salir, y me parece, ojo, también que en eso tienen culpa algunas autoridades. Nunca se ha hecho una investigación seria para decir sí o no. Sí. Y eso me parece, y ya me estoy poniendo acá incendiario, pero me parece también porque en alguna medida les es conveniente que se diga Que se diga existen estos túneles. Es ¿no? que incluso por ahí ha habido intentos de, de proponerlos como un atractivo turístico, ¿no? Claro. Por ahí también, no sé quién sea el autor, pero es en alguna feria de libro de manera muy insistente se me ofreció que comprara un libro sobre estos túneles. Yo lo que he visto son más que nada reportajes periodísticos, pero tal como dices, nada concluyente. Sí quedan muchas cosas en el aire y la afirmación es esa, ¿no? Que los túneles pues abarcaban prácticamente todo el primer cuadro de la ciudad, el barrio de arriba y llegaban incluso hasta San Juan de Dios. Ajá. Yo creo que ya sería exageradamente hablar de que llegaran a San Miguel por la lejanía, pero por lo menos de San Juan de Dios y el barrio de arriba y todo el primer cuadro de la ciudad, sí se habla de la existencia, ¿no? Pero De bueno, estos. sí. Entonces, para regresar Ah, al tema, ¿no? Porque pues ya sí. estás ¿Para qué me invitas si ya me conoces? estás contraargumentando un, una leyenda, un No, mito bueno, tradicional de la ciudad, Abel. así me van a Este, excomulgar. No, yo creo bueno, que la finalidad de estos túneles, yo creo que eso es lo que la lógica nos invitaría a decir, es que es hidráulica, ¿no? sí, Y que tal vez también tengan ciertos límites. ¿Y por qué es hidráulica? Porque a pesar de que vamos, bueno, eh, las inundaciones más recordadas por su nivel de devastación son dos, hay que considerar que no han sido las únicas, ¿no? Que los registros históricos nos hablan que desde los años de 1600 comenzamos a tener problemas de inundaciones. Eh, tengo por aquí algunos datos que te quiero compartir para que dale, posteriormente nos sigas retroalimentando. comentando lo que traes. A ver, de que la ciudad se funda, bueno, desde que la villa se funda, los registros históricos nos hablan de que en el año de 1608, 1629 y 1637 se había sufrido de grandes inundaciones, guardando de alguna manera las magnitudes de las mismas, al considerar pues que la ciudad de a poco iba creciendo, ¿no? Entonces, es muy probable que por ejemplo, en el barrio, vamos a volver a hablar de San Juan de Dios, que en el barrio de San Juan de Dios siempre donde se asentó el barrio, es muy probable que siempre hubiera sido un terreno destinado a las inundaciones en temporada de lluvia, ¿no? Sí, Entonces, el hecho de que de pronto pues tengamos
grupos poblacionales en estas zonas, pues obviamente lo van a registrar como un evento catastrófico de alguna manera. Pero bueno, la cuestión aquí es que entonces tenemos estos 3 años, ¿no? Hacia el año de 1945 y 1949 también hay registros que nos hablan de que la ciudad sufre inundaciones. La ciudad, para aterrizar y aclarar, estamos hablando de que es el primer cuadro de la ciudad y a lo mejor ya algunos pequeños grupúsculos en los barrios más antiguos. Para ya pasando este siglo hacia el año de 1749, según los registros, nos hablan de que ya existían en la ciudad más de 500 casas. Entonces, se registra una nueva inundación que causa cierto nivel de devastación, una nueva inundación hacia el año de 1962, perdón, y todo esto nos lo vienen contando pues diversos cronistas, hasta que en el año de 1803, de las letras de José Sóstenes Lira, estamos hablando de que una nueva inundación azota la ciudad, y es aquí cuando las autoridades y eclesiásticas y civiles deciden pues implementar una serie de medidas para evitar que se siguieran presentando este tipo de catástrofes. Al parecer es la primera vez que en los registros históricos se habla de que se va a construir un dique de cal y canto en lo que sería el río León, en el margen izquierdo del río León. Entonces, esto va a correr como iniciativa del ayuntamiento y principalmente de los frailes juaninos del Hospital de San Juan de Dios. Esto es muy probable que nos hable o nos evidencie que una de las zonas más azotadas por estas inundaciones, pues era precisamente pues el barrio de San Juan de Dios en aquel entonces, ¿no? Y así vamos a seguir encontrando en los registros, en los periódicos, una serie de testimonios que nos hablan de que el nivel de catástrofe fue pues variado, ¿no, Abel? Sí, fíjate que al respecto, dos cosas, ¿no? Me parece, este análisis que estás haciendo me parece muy, muy importante por varias situaciones. Bueno, una es lo que había comentado yo de que el agua cómo corre de norte a sur y como los niveles los niveles de desarrollo urbanístico que hay en la ciudad. Me parece que yo notaba, por ejemplo, haciendo la revisión de todas las inundaciones, más que de la del 88 y de la del 26, yo trataba de hacer también una revisión, ¿no?, histórica de las inundaciones, y noto, y esto es solo una aseveración de alguien que acaba de leer algo, nada más, noto que como por temporalidades, ciertos espacios geográficos van a ser los más afectados. Yo me lo explicaba de manera personal, pues con este rollo de que conforme vas atendiendo una necesidad detectada, el agua en una siguiente avenida fuerte, pues ya no va a reventar donde antes, pero va a reventar en otro lugar, ¿no? O sea, siempre vas a tener un lugar al cual atender. Me parece que y haciendo esta revisión que tú hiciste ahorita, fíjate que yo notaba que los informes que tenemos de las inundaciones del siglo XVII me parece muy importante porque las primeras que tenemos son de 1637, hay algunas de 1608, 1629, 1637, del 45 y del 49. Y ojo, esto nos lo comentaba Maricruz la semana que platicamos. Muchas de las cosas, bueno,
de los informes que tenemos son gracias a que los frailes juaninos estaban haciendo ciertas peticiones a los cabildos, es decir, los juaninos, los frailes le decían al gobierno, oye, tengo tal problema, ayúdame a solucionarlo. Cuando comento esto, me refiero a que en el sitio donde estaba el hospital de los juaninos, o sea, en San Juan de Dios, pero de manera muy específica, lo que conocemos como el Jaral. Hablemos, por ejemplo, de la calle Juan Valle, ¿no? Que parece que por ahí estaba este llamado Jaral, por ahí estaba una calle incluso que se llamaba Jaral, y es importante mencionarlo, se llamaba Jaral porque seguramente había jaras, que son estos matorrales, bueno, no son estas plantas que se dan en los lugares muy húmedos, así como el carrizo, las jaras, se dan en estos sitios donde hay mucha agua. Entonces, los juaninos sufrían las inundaciones de algunos terrenos donde ellos estaban asentados y el municipio, o en este caso el gobierno o el cabildo municipal, les prometía ayuda, y gracias a que los juaninos hacían estas peticiones, nosotros nos podemos enterar que ellos eran los que sufrían en la ciudad. No Claro. tenemos, haciendo esta revisión historiográfica, yo veía que no existe, no tenemos documentos de otros lados, ¿no? Si existían inundaciones, a lo mejor en el Cuecillo, o lo que actualmente es Peñitas, o en algún otro lugar de la ciudad, pues no lo sabemos porque por lo menos no hemos encontrado documentos que nos permitan revisar los niveles de daño que ocasionaban estas inundaciones. Y ojo, estas del siglo XVII van a ser, en este momento, pueden ser consignadas gracias a que son los frailes juaninos quienes están haciendo un trámite ante el gobierno municipal, ¿no? Claro. De ahí que... Uh-huh. No, dime. Yo solo quiero decir, de ahí que solo se hable de esta zona, de alguna manera. Así es. Y que también puede ser como te comento, una zona vulnerable, ¿no? Porque atiendes otras situaciones en otros momentos y eso hace que en otro lugar pues flaquee el arroyo y por ahí se reviente, ¿no? Claro. Pero me pareció muy importante porque ya después sí vamos a tener algunas otras inundaciones ya dentro de la ciudad, ¿no? Sí. Casi siempre en el sur. Y quería comentar, bien importante, en la calle 5 de Mayo, bueno, hay como 3 puntos donde se va a cuidar la inundación del río León, o el río de los Gómez, actualmente llamado así. El cruce que nosotros conocemos como en la calle 5 de Mayo, ajá, el cruce del Puente República y la calzada. Sí. Parece que van a ser los lugares más puntuales desde donde se van a sufrir las inundaciones. Parece también, sí, ¿verdad? Que, sí. Por ejemplo, la calle 5 de Mayo va a ser una avenida de agua, ¿no? Y va a cruzar, pues recordemos que es también la calle de Pachecos, entonces va a pasar por el centro de la ciudad, también de norte a sur, y va a ser uno de los lugares, a partir de las 5 de mayo, son de los lugares más inundables de la ciudad en varios momentos, ¿no? Tan es así, Abel, que es aquí donde se concentran las obras arquitectónicas destinadas a contener este tipo de fenómenos. Entonces, es muy acertado tu comentario. Mira, hace ratito te comentaba de este libro, que es de Editorial La Rana. Ajá. Es muy conocido, ¿no? Es obra de Pedro González, es un libro de principios del siglo XX, pero pues aquí recoge una serie de datos muy valiosos de la geografía de todos los municipios del estado de Guanajuato, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en la sección que habla específicamente de León, y voy a leer nada más el primer párrafo, para que nos demos una idea de la importancia que tenían los cuerpos de agua en la ciudad en aquel entonces, ¿no? Dice bien, más o menos, de las vertientes de Comanja, Lagunilla, Cerro Gordo, El Palote e Ibarrilla, se forma el río de los Gómez, que abraza a León por el norte y por el este. El arroyo del Muerto, que baja del lado de Ibarrilla, atraviesa el barrio del Cuecillo y se junta al río.
abajo del puente de dicho punto, así como el arroyo de Alfaro y de El Potrero. El arroyo Machíhuez, que se forma en los ojos de agua, lomas de la Soledad y Santuario, recoge las inmundicias del lado norte de la ciudad y, pasado por el Abasto, se junta al mismo río en terrenos del barrio de San Miguel. Ya con el nombre del Río de León, hace la presa de Santa Rosa, sigue por el Terrero, hacienda perteneciente a San Francisco, para San Roque de Torres y San Roque de Montes. Confluye en el Río de Santiago. En su lugar se seguirán estas corrientes. Bueno, y continúa, después menciona Duarte, menciona Otates, menciona la Laborcita, menciona los sauces. Entonces, aquí vemos cómo es evidencia clara de cómo todos estos cuerpos de agua se conjuntaban de alguna manera en lo que, según entiendo, en alguna sección se llamó Río de los Gómez, y a partir de cierto límite se le denominó Río León. Es muy probable que para este siglo así ya fuera, ¿no? Entonces, ver la importancia que tenían estos arroyos, ¿no? Y que no es gratuito que se hayan desarrollado ciertas actividades económicas productivas a partir de los mismos. Sí, sí, mira, a mí me parece fundamental que digamos también, pues que la ciudad siempre necesitó de esta agua, ¿no? Claro. Independientemente de que sufría, yo decía, pues son las gracias de San Juan Bautista y las desgracias de la ciudad de León. Sin embargo, me parece fundamental porque la ciudad, a partir de este desarrollo del Río de los Gómez, o de que, por ejemplo, va a poder disfrutar de su industria curtidora, ¿no? El asentamiento de la industria curtidora, precisamente en el barrio arriba, que es donde hacen un triángulo, el arroyo del Río de los Gómez y por otro lado el Machíhuez. El barrio arriba contaba al lado poniente con el arroyo Machíhuez y con el Ojo de Agua, y al lado sur, digamos sur-norte, el Río de los Gómez. Entonces también ahí lo que platicábamos las semanas pasadas, ahí se va a asentar la curtiduría precisamente por eso. Entonces es fundamental entenderlo así. Claro. Fíjate que, bueno, no sé qué tan pertinente sea. Fíjate que lo que yo preparé, bueno, tiene que ver con varias cosas. Y una de ellas es, se me va a salir lo bibliotecario y lo divulgador de los libros, pero me pareció importante traerles 3 libritos que nos ayuden a entender estas inundaciones. Yo comentaba en el inicio de esta plática que si uno le entra a la historia de la ciudad, van a salir estas inundaciones. Las 2 inundaciones, de las del 88 y de las del 26, de 1926. Voy a decirlo bien, 1888, 1926. ¿Por qué comento esto, Pablo? Porque está en un momento bien interesante de la historia de la ciudad, pero ojo, también de la historia mundial, ¿no? Es muy curioso porque a nivel mundial es el florecimiento del sistema productivo moderno, del sistema financiero internacional, es el asentamiento del capitalismo como nosotros lo conocemos para el occidente, y de alguna manera esto pasa a mitad del siglo XVIII, del siglo XIX, y que con un periodo de florecimiento industrial, de florecimiento económico, que conocemos como la Bella Época o como la Belle Époque, ¿no? Ajá. Y que va a traer un desarrollo industrial muy importante para el mundo. Y las ciudades van a florecer. Ciudades como Nueva York, como París, en Alemania, Hamburgo, San Petersburgo, Londres, se van a convertir en grandes centros urbanos, ¿no? En el caso de la ciudad de León, me parece que estaba experimentando un crecimiento muy interesante. La ciudad estaba entrándole con mucha fe al desarrollo industrial que se estaba viviendo en todo el mundo, y me parece que los leoneses importantes, bueno, no importantes, no,
los leoneses principales, los leoneses adinerados, le habían entrado con fe a este desarrollo, y parece que no iban mal, ¿eh? O sea, la ciudad desde finales del 19 ya hay luz eléctrica, se había integrado muy bien el telégrafo, el teléfono, desde antes del inicio del siglo XX se había integrado también el sistema, el sistema de comunicación terrestre con el ferrocarril, que llegó en el 1890, 94, 96, va a cruzar la ciudad, y entonces León iba muy bien, pero en el 88 lo tunde la inundación de 1888, y esta catástrofe va a simbrar este desarrollo que tenía la ciudad. Lo comento porque cuando nosotros hacemos un análisis de la historia de León en el siglo XIX, siempre va a aparecer como un parteaguas esta inundación del 88. Es bien válido tu comentario, nada más como para que sirva de acotación a lo que estás diciendo. Para este año, la ciudad de León era considerada la ciudad emblema del estado de Guanajuato. Así es. Y en nivel de desarrollo y de número de habitantes y demás, era la segunda a nivel nacional, ¿no? Solo estaba por detrás de la Ciudad de México. Entonces, como tú dices, tenía una economía pujante, una actividad productiva pues bastante sustancial, y pues de pronto viene esta inundación. Es importante decir que, por ejemplo, aquí ya teníamos la presencia de ciertos personajes, ¿no? Que a la postre le darían como cierta, que también le darían cierta identidad a la ciudad. La semana pasada hablábamos de Luis Long. Luis Long ya vivía en esta zona, ¿no? Al parecer, cuando sucede la inundación, estaba en algún viaje en la Ciudad de México, y duró varios días sin poder regresar a la ciudad, pues debido a estas circunstancias, ¿no? Lo comento nada más como para darnos una idea, pues de lo que estaba sucediendo y de cómo se encontraba la ciudad para este año de 1888. Sí, fíjate que a mí me parece bien importante eso que comentas, porque sí tendríamos que platicarlo en otro momento de manera muy ya puntual, ¿no? Porque tendríamos que platicarlo de manera puntual. Espérame, porque la producción me está haciendo aquí las modificaciones. Saben qué se inventan ellos. Pues te cuidan, Abel, te cuidan. Sí, hombre, qué bueno que bueno, todo sea por ser famoso alguna vez. Ya sé, hombre. Oye, pero a ver, te completo con algo de información, ¿no? Nada más para mientras terminan ahí de acomodarte. A esta inundación ya hablamos que le anteceden algunas en siglos anteriores, pero en el siglo XIX también detectamos una en el año de 1865. Aquí, según los registros, nos habla pues, de que también veníamos atravesando toda esta cuestión de la intervención, de la guerra de reforma, y que fue un poquito difícil que se hicieran registros históricos de esa catástrofe. Pero para estas fechas se habla de que en una inundación anterior a la de 1888, hablando de la de 1865, hubo un total de 800 casas en ruinas. ¿Esto a qué orilla? A que, bueno, al parecer la inundación se deriva porque el dique del que ya habíamos hablado, que se construye de cal y canto en el margen izquierdo del río León, pues es destruido por las mismas lluvias. Posteriormente se tiene que reconstruir
y se le da una cobertura más amplia, e incluso en el costado derecho también se hace una construcción de este tipo, y se construye además en el que se denominaba en aquel entonces Camino Nacional a Silao, el puente de la calzada, ¿vale? Entonces, estos datos nos dan idea de que pues se le prestaba atención a la prevención de este tipo de catástrofes, ¿no? No sé, las crónicas nos hablan de que para 1888 las, lo más, lo más, lo más crudo, lo más álgido de las aguas se suscita el 18 de junio, si no me equivoco, pero las crónicas nos dicen que la lluvia empezó desde el 6 de junio, casi sin parar. Entonces, a lo mejor aquí ya estábamos de alguna manera tratando de prepararnos para un fenómeno de esas magnitudes, pero ¿sabes qué es otra cosa que me parece curioso, Abel? Que, por ejemplo, en el libro de geografía local que ya ahorita mencionamos, nos habla de que León, para aquellos entonces, de principios finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tenía más de 100 días de lluvia, está registrado. Entonces, es una situación que no vivimos hoy día, ¿no? O sea, no sé si hoy rebasemos acaso los 60, 70 días de lluvia, y se me hace mucho, pero acá están los registros que nos hablan de que la ciudad tenía más de 100 días de lluvia, ¿no? Al año, Promedio, ¿verdad? al año. Sí. Entonces, Sí, parece que nada sí fue más, un año atípico. claro, nada más es para completar, pues lo que estabas comentando. Sí, y mira, a mí me parece bien importante esto que mencionas porque sí va a ser o sea, la ciudad sí era una ciudad industriosa, ¿no? Era una ciudad pujante, ¿no? Fíjate que dos cosas. Una, me parece bien importante mencionar que no dejar de mencionar que ha sido debatido esta situación de que si era la ciudad más importante de la segunda más importante por la cantidad de pobladores que tiene, se está acercando a los 100,000 habitantes. Parece que hay administrativamente un intento de tener otro nombre, ¿no? Se está buscando que la ciudad sea reconocida como la segunda más importante. Parece que Guadalajara no andaba tan alto, no tenía este nivel de desarrollo. Tengo el dato de que estaban registrados alrededor de 120,000 habitantes para el año de 1888. Ajá, y un poco también el debate ha sido que si era población flotante o población asentada, ¿no? Porque es una ciudad altamente agrícola que recibe a muchas personas para trabajar de temporada, ¿no? Entonces, claro. y hay que decirlo, ¿no? Nuestros gobernantes de ese momento, seguramente aprovechaban esta magnitud de estos números para decirle a nivel federal, somos importantes, apóyame en otras formas, ¿no? Hazme llegar apoyos, lo que tú quieras, ¿no? Lo que sí, la otra cosa es que sí va a ser un año atípico, va a ser un año que va a sufrir la ciudad mucho, los apoyos van a llegar de todos lados. Vive en ese momento también por aquí anda José Guadalupe Posada y de alguna manera ayuda a consignar la dimensión de la catástrofe. Y los grabados, gracias a Posada, hay muchos grabados, tenemos grandes, muy buenos documentos que nos ayudan a ver esta catástrofe de una mejor manera. Y eso, bueno, eso que comentas es importante, Abel, porque no hay elementos, por así llamarlos, culturales, de otras catástrofes
como sí los hay de la de 1888, ¿no? Sí. Bien mencionas los grabados de Posadas que dan testimonio de esto, pero también, pues yo no he escuchado corridos que no sean de una inundación antes de la de 1888. Entonces, hay corridos de la inundación ya de Sí, León, claro. que de hecho, que de hecho acompañan los grabados de José De Posada. Guadalupe Posada. Entonces, esto nos habla de que realmente el impacto fue severo, ¿no? Para la ciudad. Sí. Sí, y entonces, bueno, te digo, a mí me parece bien importante esto porque si vamos a ver la magnitud de la catástrofe en ese momento, bueno, la siguiente inundación, que es la de 1926, también se da en un momento bien singular porque, bueno, hubo otras inundaciones en medio, pero la otra inundación catastrófica es del año de 1926 26. y se da más o menos en el mismo periodo, por ahí en junio, entre la primera, 23, el 20, 20, ajá, 23 23 de de julio, junio. ajá, entonces, y ojo, a mí me parece fundamental, o sea, si nosotros hacemos el análisis, una revisión de en qué momento se da, nos deja ver, bueno, sí, que la ciudad había enfrentado de alguna manera la revolución, han pasado algunas otras cosas, había enfrentado también Matlazáhuatl, pero en 1926 también es otro momento en el que otra inundación trae un parteaguas a la ciudad y esto le sirve como marco, ¿no? Esto lo comento porque hay un libro que a mí me gusta mucho, yo sé que a lo mejor hay quien nos va a regañar, pero este libro, León entre dos inundaciones, de María de la Cruz Labarte, utiliza estas dos inundaciones para hacer un análisis histórico de la ciudad, ¿no? Yo me gustaría invitar a quienes nos escuchan que cuando vean el libro lo adquieran. No es un libro que documenta bien las dos inundaciones, la del 88 y de la del 26, pero además no solo habla de las inundaciones. La maestra Maricruz Labarte utiliza estas dos inundaciones para acotar históricamente y también historiográficamente un periodo de la historia de León. Entonces es un librazo, es un librote, no está así de grueso, pero es un libro que a mí me gusta mucho, no tanto por estar aquí, hable y hable de la maestra Maricruz, sino porque es un libro además muy amable y que te deja hacer una revisión de la historia de la ciudad desde muchas perspectivas. Bien Claro, dije, o sea, sí trata las inundaciones, sí las trata ahí están las inundaciones, pero no solo trata las inundaciones, trata la historia de la ciudad en un momento en que la ciudad de León se deja tratar y la verdad es que es un librazo porque nos permite hacer un análisis muy interesante de un periodo de la historia de la ciudad muy bueno, ¿no? En un momento pujante, en un momento que nos deja ver cómo se comporta la ciudad o cómo se comportan los habitantes de la ciudad, cómo se comportan las administraciones y los gobiernos de la ciudad y cómo salen avantes de estas dos situaciones difíciles, ¿no? Que son las dos inundaciones. Ah, claro. cosa aparte, debo decir que mi abuela materna se llamaba Isidra por haber nacido el día de San Isidro Labrador, el Mira, 15 de mayo, y había nacido en el año del 26, nació en el año del 26, cuando tú le preguntabas en qué año había nacido, ella decía que había del año. nacido dentro de la inundación, ¿no? O sea, era un referente cronológico Claro, para todos. siempre, siempre. Yo creo que incluso para los leoneses que nacieron después, Así es. siempre ha sido siempre han sido acontecimientos que, que más o menos han estado presentes en el devenir de cualquiera de Ya, nosotros como leoneses, ¿no? A lo sí, mejor sí. ahora la cercanía con el centro de la ciudad no es tan cotidiana o no es tan habitual para ciertas colonias, ¿no? Que crecieron, que sabemos que la ciudad ha crecido desmedidamente hacia las orillas, pero bueno,
todavía en tiempos muy recientes, esta cercanía obligada con el centro de la ciudad para comprar algo, para ir a la escuela, para lo que sea, te obligaba a enterarte indirectamente, si quieres, de este tipo de situaciones, ¿no? Hoy se ha hablado en este espacio mucho de las calles de la ciudad, de las características arquitectónicas de los edificios, bueno, de una serie de cosas, pero entonces también hay que hacer notar estas placas que marcan los niveles a los que llegó el agua, tanto en el año de Sí. 1888 y en el año de 1926, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son las que marcaron en mayor medida la ciudad. En el teatro doblado hay una especie de azulejo en uno de los pilares. Es un azulejo dividido en dos colores, azul y blanco, Así. azul marino y blanco. No recuerdo si primero está el azul o el blanco. El chiste es que ese azulejo marca el nivel a donde llegó el agua en la ciudad en ese entonces. Tengo otros tantos. ¿Es de la del 88, Pablo? Ese me parece que sí. Y una referencia de la del 26 la encontramos en el Cuecillo, cerca del Puente Barón, en donde también por ahí en alguna de las esquinas, en donde termina el Puente Barón, existe una placa y esa específicamente trae la fecha 23 de junio de 1926. Entonces, esto nos da testimonio, ¿no? O sea, las calles, pues muchas veces nos cuentan, pues el devenir histórico de la ciudad. Sí, mira, bueno, hablando de esto, qué bueno que salió el tema, Pablo, porque me parece que como leoneses y quienes no son leoneses y vengan a la ciudad, a lo mejor sí vale la pena que nos pasemos por el centro y que lo disfrutemos. A mí me consta que tú lo sabes hacer y cualquiera de nuestros amigos que nos está escuchando, viendo tu perfil, puede ver cómo disfrutas la ciudad. Yo soy menos dado a eso, pero bueno, les voy a comentar quienes nos escuchan. Pablo tiene muchas fotos donde luego se está paseando por la ciudad y se toma fotos en estos lugares como muy específicos, ¿no? Yo estoy recordando en este momento en la calle, creo que es La Paz y Libertad, en la calle no, La Paz o Libertad, en esquina con Madero, hay uno de estos, también de estas marcas que nos dejan Sí. verlo. Y estoy recordando también que por ahí en la calle Héroes, en la Héroes de la Independencia, y hay una Ajá. foto, Pablo, que viene en el libro Inundaciones Graves de León del licenciado Carlos Arturo Navarro Valtierra, Ajá. en, que entre otras cosas me parece, aparece una foto donde la calle Héroes de la Independencia tiene una marca a donde llegó el agua y es más arriba de 1.5 metros, estoy seguro, ¿no? Porque hay gente parada por ahí y nos deja ver los niveles de daño a los que enfrentó la ciudad, ¿no? Y en estas mismas, en este mismo libro, que ahorita, si me permites, voy a hacer un paréntesis para mencionar el libro, Claro, claro. hay una foto ahí también en la Héroes, no sé si es la Héroes de la Independencia o la Luz, donde está la ciudad bueno, están las máquinas de coser, Ajá, sí, ¿no? sí, Las sí. máquinas de coser afuera de la ciudad. Entonces, bueno, voy a comentar el libro porque me parece, lo traje por aquí, es un Inundaciones Graves de León, es un libro por ahí editado en el 2008 de Carlos Arturo Navarro Valtierra. Lo publicó el Archivo Histórico Municipal y me parece que la, gran, la gran colaboración de este libro es precisamente las imágenes que aporta. Es un libro que está hecho en un papel brillante que le permite le permite poner muy buenas fotos. Voy a ponerlas por acá. O sea, muy buenas fotos
de las dos inundaciones, de la del 88, y que nos deja ver muchas. O sea, me parece que la gran aportación de este libro son las imágenes, ¿no? Las imágenes. Más allá de que el maestro hace, el licenciado Carlos Navarro, cronista vitalicio de la ciudad, hace una revisión de muchas inundaciones graves en León. Él mismo lo dice en el título, inundaciones graves de la ciudad. Hace una revisión de 1608 a 1998. Este libro me parece, te deja ver, aunque es un libro pues que se hace a través del archivo histórico, entonces en algunos momentos es un poco tedioso, porque a veces recoge los expedientes administrativos y pues lo que lees te deja pues con la sensación de que estás leyendo un expediente, ¿no? Entonces llega un momento en que llega a ser un tanto tedioso, pero la gran aportación del libro, me parece, es que recoge muchas imágenes. Claro. Y en esas imágenes te digo... Sí, nada Pablo. Más, te dejaron un comentario, Emale Hernández, que dice, en la calle Constitución, esquina Juárez, hay otra marca, y te envía saludos. Híjole, perdimos a Abel. Vamos a darle unos minutitos a ver si se logra reconectar. Voy a hacer aquí los ajustes técnicos para lograrlo. Te perdimos, Abel. Hombre, me puse nervioso con los comentarios de Emma. Pues no sé, me llegó el rubor y no, quise ver en vivo. En verdad quise ver el comentario en vivo y no me fui mucho, Pablo. Bueno, quería enseñar la foto. La calle Constitución sería ¿y dónde está la marca? Dice calle Constitución con qué? Y Juárez. Constitución y Juárez. Ajá. Ajá, y ojo, también en la parte sur de la ciudad, ¿no? Entonces, no sé si me fui mucho y si comentaste algo en el rato en que yo no estaba, Pablo. No, te estábamos esperando. Ya, y entonces, me parece que aparecen fotos, te digo, donde están las máquinas de coser. Sí, en un momento, mira, aquí tengo de las fotos de las máquinas de coser. A ver, espérenme. No, hacia el otro lado. Y arriba. Ya. ¿Sí se ven las máquinas? No. Más o menos. Sí, a ver, es esta. Ahí están las máquinas, ¿se notan? Sí. Al fondo. Sí, se notan. ¿No? Después, son dos máquinas de coser. Esta foto es en San Francisco, lo que ahora es la calle San Francisco, lo que ahora es la calle Héroes de la Independencia. Y ojo, es bien importante que eso que estamos comentando, te voy a decir por qué, Pablo, porque tenemos una ciudad industriosa y el Cuecillo, hablando de las cosas que ya habíamos comentado la vez pasada, el Cuecillo es bien importante para entender la dinámica industrial de la ciudad, ¿no? Entonces, te digo, hablando de eso mismo, te quería, bueno, ya que no hablé poco, pues, pero otro libro que nos ayuda a entender es este libro que se llama Doctor José de Jesús de Ibarra y sus obras en León, también publicado por ahí por Carlos Arturo Navarro Valtierra. Este libro se publicó por ahí por el 2005 y quiero que me permitas un espacio para platicarles de qué se trata. Es un libro que, si bien se llama Doctor J. Jesús Ibarra,
y sus obras en León, en realidad es un libro que publica, que reedita dos obras bien importantes de la ciudad. Una que se llama, una se llamó, déjame, para no mentirles, una se llamó Estudio Histórico Geográfico de la Ciudad de León en el año de 1908. Y la otra se llamó Inundaciones importantes de la ciudad. ¿Por qué se vuelve importante, Pablo? Porque este señor, J. Jesús Ibarra, fue como lo que ahora sería presidente municipal de la ciudad. El otro documento se llamó Documentos para la Historia de la Ciudad de León, Guanajuato, sus inundaciones, principalmente la de 1888, por el doctor Jesús Daniel Ibarra. Y en este documento, o sea, este libro que acabo de mencionar, integra dos publicaciones del doctor Ibarra. Una publicada en 1908 y la otra en 1917, en la que habla de las inundaciones. ¿Por qué comento esto como algo muy importante, Pablo? Porque en el primero, en el Estudio Histórico Geográfico de la Ciudad de León, documenta la inundación del 88 y lo hace de una manera muy interesante, y es médico este señor. Este señor había nacido en Lagos, es médico y, ojo, era protegido de Pablo de Anda, lo que nos permite, y Pablo de Anda tuvo una participación en la inundación del 88 muy importante en cuestión de socorros. Debemos recordar que, por ejemplo, la colonia del Santuario, la colonia Guadalupe, se empieza a poblar a partir de la inundación del 88, y de que el padre Pablo de Anda utiliza los espacios de lo que actualmente es el templo del Santuario para albergue. Claro. ¿No? Entonces, Pablo de Anda va a ser muy importante en el socorro de las personas necesitadas de la inundación del 88, y esto lo va a documentar muy, muy bien J. Jesús Ibarra. ¿Por qué se vuelve importante? Porque después J. Jesús Ibarra le toca ser jefe político de la ciudad en 1909, 1910, y le toca documentar la inundación del 88, pero además le toca documentar la del 11, de 1911. Una inundación que no se considera como tan grave, pero que sí le va a dar en la torre, por ejemplo, al Cuecillo completito. Así es. Y les quiero comentar, este libro, de la misma manera que el de la maestra Maricruz Labarte, quien lo vea, yo tuve la suerte de que me lo regalara el arquitecto Rodolfo, ahí en el archivo histórico, en una ida que di. Es bien importante porque el doctor J. Jesús Ibarra, cuando documenta la inundación del 88, documenta muchos casos. Es una recopilación de las crónicas, de las crónicas más importantes de las personas que estaban sufriendo en la inundación del 88. Y te voy a decir, es riquísimo. Si lo quieres leer por el chisme, por recoger la noticia, la crónica, es enorme. Y además, este señor J. Jesús Ibarra es fundamental para la historia de la ciudad, además de haber sido jefe político, no porque haya sido jefe político, sino por su participación en el desarrollo de algunas instituciones como la Cruz Roja. Seguramente fue miembro del Círculo Leonés Mutualista, y el señor además tenía vínculos con ciertas personalidades de la ciudad, y esto le va a permitir apoyar y, ojo, documentar de manera importante esa inundación del 88, ¿no? Yo, ahorita que tú empezaste a leer lo de Pedro González. Pensaba yo en leerles algunas de las crónicas, pero son largas, porque además este señor, además de ser médico, le daba por escribir, y cuando transcribe algunos de los casos de la inundación del 88, te digo, a manera de crónica, le da rienda suelta a la creatividad literaria, y, no, hombre, hace unas descripciones preciosas, ¿no? Y nombra algunos casos, ¿no? Por poner un ejemplo, y lo voy a platicar,
nos narra cómo vivieron unas personas que estaban velando a su mamá. Entonces, el doctor Ibarra hace toda la descripción de la inundación que vivieron unas personas que estaban velando a su madre, y de manera muy dramática podemos conocer la historia de estas personas y de cómo al final no solo muere la señora, sino más de una persona, ¿no? Entonces, este señor, Mira, en este libro, me parece, recoge, más allá de la revisión muy, muy escrupulosamente académica y científica, recoge esa crónica popular, y me parece que ese libro es bien importante que lo pudiéramos revisar a nivel municipal y que pudiéramos reeditar estos casos, porque es bien interesante todas las formas literarias que encontramos en él. Ya me cayó. Yo creo que le vamos a entrar más por el lado del chisme, Abel, porque pues si no nos interesara el chisme, yo creo que no hubiéramos estudiado historia. No estaríamos aquí. Pero mira, pues sí. No, pues muy valioso todo lo que comentas. Yo creo que sí vale la pena que si podemos adquirir alguna de estas obras que menciona Abel, lo hagamos, porque definitivamente siempre nos dan un panorama bien distinto, o nos clarifican muchas de las situaciones en las que se ha visto inmersa la ciudad. Yo creo que ya para ir cerrando, Abel, quiero hacer como algunas conclusiones, ¿no? En torno a las catástrofes que han sacudido León, pero específicamente a estas dos inundaciones, ¿no? La de 1888 y la de 1926. Bien, tú decías ya, comentabas que el año de 1888 pues era un año pujante económicamente, industrialmente, productivamente para la ciudad, y esto no es que encontremos el hilo negro, ¿no? Es que México había encontrado una cierta estabilidad que no había adquirido desde su independencia. Entonces, si nos ubicamos en este año, ya más o menos existía pues una república conformada, ¿no? De alguna manera. Entonces, todos estos elementos que le dan forma políticamente a un país, pues se vienen asentando y se vienen manifestando en las ciudades, ¿no? Entonces, permíteme poquito. Bueno, ya. Okay. Entonces, bueno, la inundación del 88 azota la ciudad y de alguna manera frena todo este crecimiento poblacional, este crecimiento económico y demás. ¿Crees que aquí te lo voy a dejar como pregunta? Tú sabes que yo siempre aviento ahí para que tú te... me metan problemas, Pablo, sí, me metan problemas. Entonces, ¿crees que esta sea la razón por la que la inundación del 88 fue tan significativa para la ciudad, que frenó de alguna manera todo este desarrollo? De manera breve. Sí, mira, es un parteaguas. La inundación del 88 es un parteaguas. Me parece que León, en ese sentido, siempre fue una ciudad que industriosa, ¿no? Su perfil que recibe, su perfil de alguna manera migrante, recibe muchas personas que llegan a trabajar, llegan y se van. Me parece que en general me gusta decir que la inundación del 88 es un parteaguas que además dejó ver la capacidad de los leoneses de organizarse y de volver a trabajar, ¿no? Claro. Como ahora está de moda esto de la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de pararse otra vez, ¿no? Y me parece en un momento en que pues la ciudad estaba creciendo de manera extraordinaria. Bien. Bueno,
Entonces dejamos ahí 1888, nos encontramos con el siglo XX, todo este progreso que se venía viviendo a partir del periodo porfirista, ¿sí? Un periodo de diferentes matices, muy beneficioso para algunos sectores, pero muy perjudicial para la mayor parte de la población. Pero bueno, finalmente progreso, ¿no? Empezamos a ver pues que las líneas del ferrocarril empiezan a correr prácticamente por toda la República, empezamos a tener luz eléctrica en las principales ciudades, saneamiento en las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, luego viene otro periodo bélico, la Revolución, que nos sumimos en él en una serie, en ciertos años considerables, y nuevamente cierta estabilidad después de 1921, así quiero verlo. Nuevamente se empieza a respirar un clima de paz en las ciudades, en la República, y nuevamente una inundación en el año de 1926. Se había recuperado la ciudad de alguna manera. Bien mencionabas tú, a esta del 26 le anteceden dos, la de 1911 y 1915. Aquí se habla de que no hay mucha información de esta inundación de 1915, porque es precisamente el año en la que irrumpen las fuerzas de Obregón y Villa en la ciudad. Entonces la tensión estaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Pregunta nuevamente, Abel, ¿por qué fue tan significativa para la ciudad la inundación del 26? Mira, a mí la del 26 me intriga. Bueno, no sé, será que la manera en la que he leído de la del 88 está muy claro, ¿no? Porque la ciudad tenía como cierta calma, ¿no? Aunque hubiera vivido la situación de la reforma, la guerra de reforma se hubiera vivido de manera más o menos cercana. Yo noto que en la inundación, en el ambiente previo a la inundación del 88, hay una sociedad más unida. Fíjate que yo noto que previo a la inundación del 26, la ciudad de León está viviendo problemas más fuertes, o sea, sí había pasado la revolución, había habido Matlazáhuatl, acuérdate también de que estaba por ahí lo que conocemos ahora como influenza española, ya. Del 16, había habido Matlazáhuatl, todavía había habido rebrotes de sarampión y cosas así, claro, que se dan por toda esta continuidad de las inundaciones también, pero fíjate que había una recomposición del sistema productivo, pero yo noto que para la inundación del 26 se da en otras circunstancias. Ya había, gracias al sistema financiero internacional, nuevas formas de adquirir y de consolidar la infraestructura industrial. Entonces, por ejemplo, entre las cosas que notamos ya en las fotos de la inundación del 26, por ejemplo, son más industria internacional, ¿no? Hay por ahí unas fotos que tienen por ahí anuncios de la Singer, de Dodge, de los automóviles, de Ford, ¿no? De Motor Ford Company, de varias industrias internacionales que son notorias en la ciudad. Sin embargo, a nivel interno también yo noto una sociedad de alguna manera un poco como más confrontada, Me parece, claro, ya que habían entrado estas inquietudes del socialismo a México de una manera más o menos fuerte. En León había un contexto bien interesante en torno a la unidad de los obreros o de los empleados o del proletariado, como podríamos decir. Y previo, ojo, en el 26 hay ya problemas con los cristeros. Claro, ¿no? Empieza, ¿no? El 2 de enero, creo que es el 3 de enero
del 26, había habido ya por ahí algunos problemas de los que podemos platicar luego. Entonces, me parece que la inundación del 26 se da en un contexto un tanto distinto, ¿no? Me parece que las autoridades municipales no tienen los vínculos a nivel federal que sí tenían las autoridades que enfrentaron la inundación del 88. O sea, si ponemos las dos inundaciones al frente, me parece que las autoridades que enfrentaron la inundación, las autoridades leonesas las autoridades leonesas que enfrentaron la inundación del 88 tenían muy buenas relaciones con el sistema federal. O sea, con Porfirio Díaz, acuérdate que también por ahí Joaquín Obregón González, Manuel González, habían sido cercanos a Porfirio Díaz, entonces León era visto con buenos ojos, ¿no? Claro. Todavía en la inundación de Guanajuato, en 1905, hay incluso una escena, ¿no? Donde se entera al presidente Porfirio Díaz de lo que había estado pasando en Guanajuato. O sea, sí había vínculos de Guanajuato, hablando de la entidad federativa, con México. Y en el caso del 26, no. Me parece que en la cuestión del 26 hay una confrontación con todos los constitucionalistas, porque las autoridades las autoridades religiosas y las autoridades municipales estaban confrontadas con los que entonces eran los jefes políticos. Había jefes políticos que eran parte del constitucionalismo, y en ese momento las autoridades leonesas y las autoridades impuestas como presidentes municipales, como jefes políticos de la ciudad, no eran del contentillo de la sociedad leonesa. Entonces, me parece que son contextos completamente distintos, y esto lo estoy diciendo desde una perspectiva meramente personal de quien solo ha leído la historiografía, y me parece bien importante mencionarlo, Pablo. La del 26, las autoridades municipales y la población no tienen la misma sinergia que sí se tuvo en la del 88. Ya, sí, y yo creo que se venían sufriendo todos estos vicios que nos heredó pues el periodo revolucionario, ¿no? Sí. Que en donde pues encontramos una gran cantidad de grupos, y que cada uno de ellos pues traían pues su plan de gobierno, su estrategia política, su ideología, etcétera, ¿no? Entonces lo empezamos a ver en la ciudad, como bien dices y bien mencionas, pues también ya existía pues siempre la hubo, pero ya teníamos urbanamente tal vez una sectorización de clases, ¿no? Por así mencionarlo, por así decirlo. Ya teníamos ya no solo estaba el área campesina, ya también teníamos bien definida pues todo este sector obrero. Y como bien dices, pues la industria se visualizaba ya de una manera diferente. Bueno, pues en fin, por alguna razón, esperemos que tratamos de ser claros y de haber expuesto pues algunas de las razones o de los elementos por las que estas dos inundaciones han sido pues las que marcaron el cambio de siglo en la ciudad de León, y que de alguna manera pues le han dado forma a la ciudad tal y como la conocemos el día de hoy, ¿no? Yo creo que las afectaciones de ambas inundaciones pues han sido han sido de impacto en muchos de los aspectos que hoy nos dan forma, ¿no? En el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto incluso urbanístico, arquitectónico de la ciudad, ¿no? Creo que ya no hay tiempo, ya estamos rebasando casi la hora y media. Pero y la pues, paciencia de quienes nos escuchan. Claro, se nos quedan en el tintero muchas cosas, ¿no? Como el hecho de que estos fenómenos pues fueron el pretexto para la construcción del puente Barón, de las obras del Río de los Gómez, etcétera, de otras tantas, ¿no?
Ajá, Pero bueno, ajá, nada más para cerrar, la del 26 es la reconstrucción a partir de la inundación del 26, va a resignificar, bueno, va a significar la revisión del sistema productivo que le va a permitir en los 40 a León tener fama por zapateros y curtidores, ¿no? sí, entonces, como podemos ver, no todo fue Bien. negativo, ¿no? Ahora sí que resurgió de sus cenizas, pero bueno, yo creo que ya aquí cerramos. Bien, Estas últimas palabras hayan no sé si servido quieras, como conclusión y pues unos mensajitos, ¿no? Saludos. ajá, rapidito, si tenemos por ahí algún mensaje o algo que tengamos, ¿no? No tenemos. Pues fíjate que ahora no hicieron prácticamente ninguna pregunta, por lo Bien. que estoy viendo. Marlene Refugio, saludos. También tenemos Saludos, a cookies. Rosy Gutiérrez, saludos. También tenemos a Mario Ojeda. Mario Mojeda, Un saludo, Mario, un abrazo. Imelda Palomares, un saludo, hermana. A León Larry. Israel Lara Jiménez, un abrazo. Y dice Belén Villagrán. Ay, mi hermana. Hoy en particular me gustó aún más el programa. Excelente que den datos de dónde podemos constatar la historia. Ay, Saludos. abrazo, hermana, un gustazo. Y fíjate, Abel, que no sé por qué extraña razón no me aparecen los mensajes que te dejan a ti en tu muro, pero aquí los leo. Mira, A dice ver. Israel LRNB. Hola, profe Abel. Te manda saludos. Y a Pillo 10. Pillo, Un saludo a Pillo, que ya también. es habitual. Sí, buenas noches. Y Alan Magaña también te dice ya. Lancillo, un gustazo con Alan. Ya estoy listo, profe, dice. Y pues nada, creo que hemos sido bastante claros el día de hoy como para que no se haya hecho ningún comentario o pregunta. O espero, enredosos. pues espero que haya Bueno, sido eso. Y pues agradecer que nos escuchen. Ya por ahí tenemos planeado lo que vamos a estar tratando para el próximo viernes. Y pues estén pendientes ahí a las redes sociales. Por ahí del miércoles vamos a estar publicando el tema. Y pues nada, no me queda más que despedirme y agradecerles a todos ustedes. Abel. muchísimas gracias también. La verdad es que se vuelve divertido, se vuelve con todo y las situaciones que vamos enfrentando. Me parece muy agradable que estemos haciendo esto. Me parece una gran oportunidad para regresar a los libros que alguna vez leímos. La verdad a mí me fue muy grato volver a algunos libritos que por alguna situación yo había leído, ¿no? El libro de Maricruz me sigue gustando de verdad. La obra de la maestra Maricruz para mí es excelente obra, ¿no? Ojalá que podamos verla publicada otra vez. Pues fundamental para entender pues, la historia de la ciudad, ¿no? Así es. Y bueno, ahora que mencionas que haces estos últimos comentarios, creo que hemos tenido buen recibimiento de estas transmisiones y gracias a quienes hacen el favor de vernos y escucharnos, pero también comentar que todo lo que aquí se diga es cuestionable y es debatible, ¿no? La idea aquí es compartir datos, compartir un poco también de conocimiento, pero estamos totalmente abiertos a cualquier comentario que nos quieran hacer. Así es. Así es. Pues que nos quieran clarificar, que nos quieran criticar incluso. Entonces, la idea es construir, ahora sí que juntos, pues la historia de nuestra querida ciudad de León, Guanajuato. Pues sí. Sí, que no somos concluyentes, Pablo, porque a veces nosotros decimos, bueno, en tal lado está documentado. Nosotros luego comentamos cómo documentaron, cómo se dio determinada situación, de tal punto, ¿no? Entonces luego nos dicen, oye, ¿qué crees que 200 metros más adelante pasó así y ahí reconstruyeron de esa forma? También es aceptable y me parece que también es válido, ¿no? Entonces, me parece que nosotros estamos tratando el punto desde la situación que nosotros nos podemos documentar y que lo que nos colaboren, lo que nos ayuden,
nos va a servir para reconstruir la historia de nuestra ciudad. Es correcto. Entonces, pues hasta aquí la transmisión del día de hoy. Muchas gracias. Y pues estén pendientes para el próximo Un gustazo, viernes. buenas noches a todos. Hasta luego. Un placer leerlos y escucharlos.